Muy bien, bienvenido a todos. En esta parte vamos a ver acerca de la exploración de los aspectos básicos de análisis en tiempo real. Es decir, en inglés sería Fundamentals of Real-Time Analytics. Bien, en esta parte vamos a aprender a la comparación de procesamiento por lotes y por flujos, o Compare Batch and Streaming Process. También vamos a ver la descripción de elementos comunes de la solución de datos de flujos. También vamos a ver la descripción de características y funciones de Azure Stream Analytics. La descripción de las características y funciones de Spark Structured Streaming en Azure. También la descripción de las características y funcionalidades de explorador de datos de Azure Synapse. Bien, pues entonces vamos, vamos con la introducción. Un mayor uso de la tecnología por parte de personas, empresas y otras organizaciones, junto con la proliferación de dispositivos inteligentes y acceso a Internet, ha generado un crecimiento masivo de volumen de datos que se pueden generar, capturar y analizar. Gran parte de estos datos se pueden procesar en tiempo real o al menos casi en tiempo real, como un flujo perpetuo de datos, lo que permite la creación de sistemas que revelan conclusiones y tendencias instantáneas o toman medidas inmediatas de respuesta a los eventos a medida que se producen. Bien, los objetivos de este aprendizaje son comparación de procesamiento por lotes o batch y por flujos o streaming. También la descripción de elementos comunes de las soluciones de datos de flujo. También la descripción de las características y funciones de Azure Streaming Analytics. También la descripción de características y funciones de Spark Structured Streaming en Azure. También la descripción de características y funcionalidades de Azure Synapse Data Explorer. Nota, este módulo está diseñado para presentar una introducción conceptual del procesamiento en tiempo real y describir los servicios de Azure que se pueden usar para crear soluciones de análisis en tiempo real. No está diseñado para enseñar los detalles de implementación para crear una solución de procesamiento de flujos. En la siguiente unidad vamos a ver la comprensión de procesamiento de flujos y por lotes. Ahí está. Procesamiento por flujo y por lotes o batch and streaming processing. Bien, el procesamiento de datos es simplemente la conversión de datos sin procesar e información significativa a través de un proceso. Existen dos métodos generales para procesar los datos: procesamiento por lotes o processing batch y procesamiento de flujos o processing streaming. Stream processing o batch processing. Los por lotes es el que se recopilan y almacenan varios registros de datos antes de procesarse juntos en una sola operación. Y los procesamientos por flujos o stream processing es el que un origen de datos se supervisa y procesa constantemente en tiempo real a medida que se producen nuevos eventos de datos. Vayamos a ver el processing batch o procesamiento por lote o batch processing. El procesamiento por lote. Los elementos de datos recién llegados se recopilan y se almacenan y todo el grupo se procesa de forma conjunta, como un lote. El momento en que se procesa cada uno se puede determinar de varias maneras. Por ejemplo, los datos se pueden procesar según un intervalo de tiempo programado, por ejemplo, cada hora. O bien el procesamiento puede desencadenarse cuando se alcance una determinada cantidad de datos o como resultado de algún otro evento. Por ejemplo, supongamos que quiero analizar el tráfico de carreteras contando el número de automóviles en un tramo de carretera. Un enfoque de procesamiento por lotes requeriría recopilar los automóviles de un aparcamiento y a continuación contarlos en una sola operación mientras están en reposo. Y aquí vemos 6 carritos en reposo y pues se está contando.
Ahora, si la carretera está ocupada con un gran número de automóviles que conducen a intervalos frecuentes, este enfoque puede ser un poco más práctico. Ten en cuenta que no obtiene ningún resultado hasta que haya estacionado un lote de automóviles y haya contado. Un ejemplo real de procesamiento por lotes es la forma en que la empresa de tarjeta de crédito controlan la facturación. El cliente no recibe una factura por cada compra que hace en su tarjeta de crédito, sino una factura mensual para todas las compras de ese mes. Entre las ventajas del procesamiento por lotes o batch processing se incluyen las siguientes. Se pueden procesar grandes volúmenes de datos en un momento especificado. También se pueden programar para ejecutarse mientras los equipos o sistemas están inactivos, como por la noche o en horas de poca actividad. Bien, entre las desventajas del procesamiento por lotes o batch processing están las siguientes. El tiempo de retardo entre la ingesta de los datos y la obtención de los resultados. También todos los datos de entrada de un trabajo por lotes deben estar listos para poder procesar un lote. Esto significa que los datos deben comprobarse con cuidado. Los problemas con los datos, los errores y los bloqueos de los programas que se producen durante los trabajos por lotes provocan la detención de todo el proceso. Los datos de entrada deben comprobarse cuidadosamente antes de volver a ejecutar el trabajo. Incluso los errores de datos menores pueden impedir la ejecución de un trabajo por lotes o work batch job. Información sobre el procesamiento de flujos o stream processing. Bien, el procesamiento en streaming, cada nuevo fragmento de datos se procesa cuando llega, a diferencia del procesamiento de lotes. No hay ningún tiempo de espera para el siguiente intervalo de procesamiento por lotes y los datos se procesan como unidades individuales en tiempo real. En lugar de procesarse de lote en lote, el procesamiento de datos de flujo es beneficioso en los escenarios donde se generan datos dinámicos nuevos de forma continua. Por ejemplo, un enfoque mejor para nuestro hipotético problema de recuento de automóviles podría ser aplicar un enfoque de flujo de datos contando los automóviles en tiempo real a medida que pasan. Y aquí en la imagen vemos que está un carrito y se está contando. Paso 1, paso 2, paso 3, 4 y así sucesivamente. En este enfoque no es necesario esperar hasta que todos los automóviles hayan estacionado para comenzar a procesarlos. Se puede sumar los datos a lo largo de intervalos de tiempo, por ejemplo, contando un número de automóviles que pasan cada minuto. Entre los ejemplos reales de datos de flujo se incluyen: una institución financiera realiza un seguimiento de los cambios en el mercado de valores en tiempo real. Calcula el valor en riesgo y reequilibra automáticamente las carteras en función a los movimientos de precios de las acciones. Otro, una empresa de juego en línea recopila datos en tiempo real sobre las interacciones de los jugadores con los juegos y los incorpora en una plataforma de juego. Después, analiza los datos en tiempo real y ofrece incentivos y experiencias dinámicas para atraer a los jugadores. Otro, un sitio web inmobiliario hace un seguimiento de un subconjunto de datos de dispositivos móviles y ofrece recomendaciones en tiempo real de las propiedades que puede visitar los clientes en función a su ubicación geográfica. Bien, el procesamiento en streaming o streaming processing es idóneo para las operaciones en las que la velocidad de ejecución es importante y que quieren una respuesta instantánea en tiempo real. Por ejemplo, si un sistema que supervisa la presencia de humo y altas temperaturas en un edificio necesita activar alarmas y desbloquear puertas para permitir que los residentes puedan salir inmediatamente en caso de que se produzca un incendio. Bien, veamos las diferencias entre los datos de streaming y por lotes o data of streaming
and batch. Batch and streaming data. Bueno, además de las diferencias en la forma en que el procesamiento por lotes y streaming controlan los datos, hay otras diferencias. Por ejemplo, en el data scope o ámbito de datos, el procesamiento por lotes puede procesar todos los datos del conjunto de datos. Normalmente, el procesamiento en streaming solo tiene acceso a los datos recibidos más recientes, recibidos o dentro de un periodo de tiempo cambiante, los últimos 30 segundos, por ejemplo. Ahora, el tamaño de datos o data size. El procesamiento por lotes es adecuado para administrar grandes conjuntos de datos de forma eficaz. El procesamiento en streaming está diseñado para registros individuales y microlotes que constan de pocos registros. Ahora veamos en performance o rendimiento. La latencia es el tiempo que se tarda en recibir y procesar los datos. La latencia del procesamiento por lotes suele ser de una hora, unas horas. Normalmente el procesamiento en streaming se produce inmediatamente con la latencia en segundos o milisegundos. Ahora veremos el análisis. Normalmente se usa el procesamiento por lotes o batch processing para realizar análisis complejos. El procesamiento de streaming o stream processing se usa para funciones de respuesta simple, agregaciones o cálculos como el cálculo de la media acumulada. Bien, veamos la combinación del procesamiento por lotes y por flujos o Combined Batch and Stream Processing. Bien, muchas soluciones de análisis a gran escala incluyen una combinación de procesamiento por lotes y de flujos, lo que permite el análisis de datos históricos en tiempo real. Es habitual que las soluciones de procesamiento de flujos capturen datos en tiempo real, los filtren o agregan para procesarlos y los presenten a través de paneles y visualizaciones en tiempo real. Por ejemplo, muestran el lote de automóviles, el total de automóviles que han pasado por una carretera durante la hora actual. El tiempo que también se conservan los resultados procesados en un almacén de datos para el análisis histórico junto a los datos procesados por lotes o batch processing. Por ejemplo, para habilitar un análisis de los volúmenes de tráfico durante el último año. Bien, incluso cuando no se requiere el análisis o la visualización en tiempo real de los datos, las tecnologías de flujo a menudo se usan para capturar datos en tiempo real y almacenarlos en un almacén de datos para su posterior procesamiento por lotes. Esto equivale a redirigir todos los automóviles que viajan a una carretera a un aparcamiento antes de contar. En el diagrama siguiente se muestran algunos métodos para combinar el procesamiento por lotes y de flujos en una arquitectura de análisis de datos a gran escala. En el 1, los eventos de datos de un origen de datos de flujo se capturan en tiempo real por Wi-Fi. En el 2, los datos de otros orígenes se ingieren en un almacén de datos, a menudo un data lake o la base de datos para el procesamiento por lotes, o también conocido como el processing, batch processing. En el 3, si no es necesario llevar a cabo análisis en tiempo real, los datos de flujo capturados se escriben en el almacén de datos para su posterior procesamiento por lotes o batch processing. En el 4, cuando se requiere un análisis en tiempo real, se usa una tecnología de procesamiento de flujos para preparar los datos de flujo para un análisis o visualización en tiempo real. A menudo se filtran o suman los datos por periodos de tiempo. En el 5, los datos no son de flujo se procesan. Los datos que no son de flujo se procesan por lotes periódicamente para prepararlos para el análisis y los resultados se conservan en un almacén de datos analíticos o también conocido como Analytical Data Store, a menudo denominado almacén de datos o data warehouse.
almacén de datos o data warehouse. Bien, para el análisis histórico. En el 6, miren el 6. Los resultados del procesamiento de flujo también se pueden conservar en el almacén de datos analíticos, conocido también como Analytical Data, para admitir el análisis histórico. En el 7 es la parte final, pues las herramientas analíticas y de visualización se usan para presentar y explorar los datos históricos en tiempo real. Nota: entre las arquitecturas de soluciones usadas con más frecuencia para un procesamiento de datos de flujos o por lotes, conocido como batch processing o stream processing, de manera combinada se encuentra la arquitectura lambda y delta. Arquitectura lambda y delta, o también conocido como lambda and data architecture. Los detalles de esta arquitectura están fuera del ámbito de este recurso, pero incorporan tecnologías tanto para el procesamiento de datos por lotes a gran escala como el procesamiento de flujo en tiempo real, para crear una solución analítica de un extremo a otro. Muy bien, en esta parte hemos visto el tema procesamiento de flujos y por lotes. Hemos visto la comprensión del procesamiento de flujos por lotes y flujos, o también el Batch and Stream Processing Understand. Muy bien, en la siguiente unidad vamos a ver lo que son los elementos comunes de la arquitectura de procesamiento de flujos o Stream Processing. Vamos allá. Bien, exploración de elementos comunes de arquitectura de procesamiento de flujos. Existen muchas tecnologías que pueden usar para implementar una solución de procesamiento de flujos, pero aunque los detalles de implementación específicos pueden variar, existen elementos comunes para la mayoría de las arquitecturas de flujos. Por ejemplo, una arquitectura general para el procesamiento de flujos o Streaming Processing. Bien, aquí tenemos una arquitectura. Es su forma más simple, una arquitectura de alto nivel para el procesamiento de flujos tiene el siguiente aspecto. Bien, vayamos. En el 1, como ustedes ven, ahí está el Wi-Fi. Un evento genera algunos datos. Podría ser una señal que emite un sensor, un mensaje de redes sociales que se publica, una entrada de archivo de registro que se escribe o cualquier otro evento que da como resultado algunos datos digitales. En el 2, los datos generados se capturan en un origen de streaming o streaming source para su procesamiento. En casos simples, el origen puede ser una carpeta o un almacén de datos, también conocido como un Cloud Data Store, un almacén de datos en la nube o una tabla de base de datos. En solución de flujo más sólidas, el origen puede ser una cola que encapsula la lógica para asegurarse de que los datos del evento se procesan en orden y que cada evento se procesa una sola vez. Como ven, el 2 está empaquetado entre corchetes. En el 3, los datos del evento se procesan a menudo mediante una consulta perpetua que opera en los datos del evento para seleccionar datos de tipos específicos de eventos, valores de datos de proyectos o valores de datos sumados durante periodos de tiempo, basados en tiempo real o plazo de tiempo, conocido en inglés como time based, tiempo real, o periods or windows, o wisdom, periods or windows, plazos de tiempo. Por ejemplo, mediante un recuento de número de emisiones de sensor por minuto. En el 4, como ven, ya son informes estadísticos. Los resultados de la operación de procesamiento de flujos se escriben en una salida o receptor o sink o receptor, que puede ser un archivo, una tabla de base de datos
o un panel visual en tiempo real u otra cola para su posterior procesamiento mediante una consulta de bajada posterior o downstream query, bajada posterior. Downstream query, muy bien. Ahora veamos el análisis en tiempo real en Azure o Real-Time Analytics in Azure. Microsoft Azure es compatible con unas numerosas tecnologías que puede usar para implementar el análisis en tiempo real o los datos de streaming, entre las que se incluyen Azure Stream Analytics, el Spark Structure Streaming y el Azure Data Explorer. Bien, el Azure Stream Analytics es una solución de plataforma como servicio PaaS que puede usar para definir trabajos de flujo o también conocidos como streaming jobs, que ingieren datos de un origen de flujos, aplican una consulta perpetua y escriben los resultados en una salida. Eso es el Azure Stream Analytics. Ahora el Spark Structure Streaming es una biblioteca de código abierto que le permite desarrollar soluciones de flujos complejos en servicios basados en Apache Spark, como Azure Synapse Analytics, Azure Databricks y Azure HD Insight. Bien, eso es lo que es Spark Structure Streaming o flujo, estructura Spark. Azure Data Explorer es un servicio de análisis y base de datos de alto rendimiento optimizado para la ingesta y consulta de datos por lotes o en streaming, con un elemento de serie temporal y que se puede usar como servicio de Azure independiente o como entorno de ejecución de Azure Synapse Data Explorer en un área de trabajo de Azure Synapse Analytics. En uno de nuestros videos hemos hecho una práctica con Azure Synapse Analytics creando un recurso. Fue interesante y lo borramos. Pueden verlo en el video anterior. Bien, ahora veamos los orígenes para el procesamiento de flujo o Source for Streaming Processing. Lo mismo dice. Los siguientes servicios se usan normalmente para ingerir datos para el procesamiento de flujos en Azure. El Azure Event Hub, el Azure IoT Hub, el Azure Data Lake Store Gen 2 y el Apache Kafka. Bien, el Azure Event Hubs es un servicio de ingesta de datos que se puede usar para administrar colas de datos de eventos, lo que garantiza que cada evento se procesa en orden exactamente una vez. Ahora veamos el Azure IoT Hub. Es un servicio de ingesta de datos similar al Azure Event Hubs, pero optimizado para administrar datos de eventos de dispositivos de Internet de las cosas, es decir, IoT. Luego, el Azure Data Lake Storage Gen 2 es un servicio de almacenamiento altamente escalable que se usa a menudo en escenarios de procesamiento por lotes o batch processing, pero que también se puede usar como origen de datos de flujos o Source of Streaming Data. Bien, Apache Kafka es una solución de ingesta de datos de código abierto que se usa a menudo junto con Apache Spark. Puede usar Azure HD Insight para crear un clúster de Kafka. Bien, ahora veamos los receptores para procesamiento de flujos o llamados también como sinks for stream processing. Receptores para el procesamiento de flujo. Sink for stream processing. Bien, la salida de los procesamientos de flujo a menudo se envían a los siguientes servicios. El Azure Event Hubs, el Azure Data Lake Storage en 2 o Azure Blob Storage, el Azure SQL Database o el Azure Synapse Analytics of Azure Databricks y el Microsoft Power BI. En el Azure Event Hub se usa para poner en cola los datos de procesados para su posterior procesamiento de bajada. El Azure Data Lake Storage Gen 2 o Azure Blob Storage se usan para conservar los resultados procesados como un archivo. Y el Azure SQL Database o Azure Synapse Analytics o Azure Databricks se usan para conservar los resultados procesados en una tabla de base de datos para consultas y análisis. Y luego el último, el
Microsoft Power BI se usa para generar visualizaciones de datos en tiempo real en informe y paneles. Muy bien, hemos visto la parte de los elementos comunes de la actividad actual de procesamiento de flujo o stream processing. Ujú. En la siguiente unidad vamos a ver Azure Stream Analytics, exploración de Azure Stream Analytics. Bien, vayamos allá. Exploración de Azure Stream Analytics. El Azure Stream Analytics es un servicio para el procesamiento de eventos complejos y el análisis de datos de flujos. Stream Analytics se usa para ingerir datos o ingest data from an input o procesar los datos, process the data o escribir los resultados de una salida. Write the result to and outputs. Bien. Eh, Ingerir los datos de una entrada como un Azure Event Hub, Azure IoT Hub o un contenedor de blobs de Azure Storage. También para procesar los datos con una consulta para seleccionar, proyectar y sumar valores de datos. También para escribir los resultados de una salida como el Azure Data Lake Gen 2 o el Azure Data SQL Database o el Azure Synapse Analytics, el Azure Function, el Azure Event Hubs, el Microsoft Power BI y otros. Entonces, así se escriben los resultados con estas herramientas. Bien, aquí tenemos la imagen. Pues aquí vemos los resultados. Estos son el Power BI. Aquí está el Synapse Analytics. Aquí está el SQL Database Azure. Aquí está, por ejemplo, el Azure Data Lake Gen 2, el Azure Event Hub. Bien, entonces esas son las salidas. Y pues acá en la entrada está para ingerir, ¿no? Ingieren los datos con el Azure Event, el Azure IoT o el Azure Storage. Bien, una vez iniciada se ejecutará una consulta de Stream Analytics de forma perpetua para procesar nuevos datos a medida que llegan a la entrada y almacenar los resultados en la salida. El Azure Stream Analytics es una opción tecnología excelente cuando necesita capturar continuamente datos de un origen de streaming, filtrar o agregar esos datos o enviar los resultados a un almacén de datos o proceso de bajada para su análisis e informes. Bien, eso es lo que es el Azure Stream Analytics. Ahora veamos los trabajos y clústeres de Azure Stream Analytics, o también en inglés Azure Stream Analytics Jobs and Cluster. Bien, la manera más fácil de usar Azure Stream Analytics es crear un trabajo de stream o Analytic Job, un trabajo de Stream Analytics en una suscripción de Azure. Luego configurar sus entradas y salidas, luego definir la consulta que usará en el trabajo para procesar los datos. Luego la consulta se expresa mediante la sintaxis del lenguaje de consulta estructurado SQL y puede incorporar datos de referencia estáticos de varios orígenes de datos para proporcionar valores de búsqueda que se pueden combinar con los datos de flujos ingeridos desde una entrada. Si los requisitos del proceso de flujo son complejos o consumen muchos recursos, puede crear un clúster de Stream Analysis que usa el mismo motor de procesamiento subyacente que un trabajo de Stream Analytics, pero en un equilibrio dedicado por lo que el procesamiento no se ve afectado en otros clientes. Y con esa escalabilidad configurable que le permite definir el equilibrio adecuado entre rendimiento y costo para su escenario específico. Nota. Para obtener más información sobre funciones de Azure Stream Analytics, consulte la documentación de Azure Stream Analytics. Azure Stream Analytics hemos visto en otro video, lo puedo revisar, está, si no me equivoco, en dos videos anteriores. Bien, con esto hemos visto lo que es el Azure Stream Analytics a grandes rasgos. Bien, ahora vamos a ver la exploración del Azure Stream Analytics en la siguiente unidad.
Bien, vamos para allá. En esta oportunidad de explorar Azure Stream Analytics en una solución de muestra que agrega datos de flujos desde un dispositivo IoT simulado. Nota, para completar este laboratorio necesitará una suscripción Azure en la que tenga acceso administrativo. Inicia el ejercicio y siga las instrucciones. Bien, vamos a ver el ejercicio. Mm, ah, No está tan complicado, así que lo podemos hacer en este mismo video. Bien, vamos a ver este ejercicio. Dice Explore Azure Stream Analytics. Dice Start your provision in Azure Stream Analytics job in your Azure description and use the processing stream or relating data. Dice, este laboratorio te tomará 15 minutos para completarlo. Antes de empezar, tú necesitas una suscripción de Azure. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a traer una cuenta de Azure para mostrarles este proceso. Ahí está mi cuenta de Azure. Vamos a cargarlo. Listo. Ya está, está la cuenta de Azure. Ahora vamos a crear un recurso. Vamos aquí en Azure principal y creamos un recurso. Bien. En el segundo presionamos el botón de la derecha. Aquí hay un botón, ahí está, aparecen los botones. Vamos a presionar este botón de la derecha. Bien. Para buscar, dice la página, a crear la nueva nube Shell en Azure Portal. Seleccione Abash. Seleccione Abash. Bien, ahí está. A ver, vamos a ver. Ahí está cargando. Dice, ya, muy bien. Environment. Ahí está. Ya hemos entrado, dice. Y crear el almacén prometido. En tu nube Shell proporciona comandos en línea en el panel y el botón de Azure Portal, como ve. Ok. En el Cloud Shell, que es el Cloud Shell, ingresa el siguiente comando para descargar los archivos que tú necesitas en este ejercicio. Muy bien, vamos a agregar, desde aquí como ven, voy a copiar delante de vosotros este siguiente código. Y vamos a ver, ¿está? Le damos un enter. Listo, hemos clonado un JIT donde hay muchos recursos. Ahora, espera el comando complete y entonces ingresa el siguiente comando para cambiar la dirección corriente al folder que contiene los archivos para el ejercicio. Y entonces vamos a cambiar esto. Así nos dice que tenemos que escribir, le damos enter, pues hemos entrado a esta carpetita. Ahora entra el siguiente código y, y corra el script para crear la fuente, el recurso que necesitarás en este ejercicio. Muy bien. Vamos a escribir este código. Vamos a instalar algo. Listo, se está instalando una extensión.
Dice, espera que el script corra y desarrolle la siguiente acción. Instale el cliente, extensión. Tú puedes ignorar cualquier, cualquier digamos, aviso de peligro acerca de la experimentación de extensión. En el punto B vamos a identificar la fuente de Azure para este ejercicio. Dice no cobre de custom spot. Esto sí. Me está pidiendo que use algo, pero no tengo que hacer nada. Dice crea un Azure IoT Hub Resource, cual puede ser usado al recibir un flujo de datos from Simulate Device. ¿Y eso dónde lo creamos? Mm, En la D vamos a crear Azure Storage Account. En la C vamos a crear Azure Stream Analytics Job. Bien, ahí ya. Bien, vamos a ir entonces en el portal. Vamos a ir al portal, aunque dice la extensión, la instalada extensión es experimental y no cubre un soporte. Ok, bien, vayamos aquí, acá arriba. Y pues vamos a buscar Resource Group, grupo de recursos. A ver, recursos. A ver, aquí. Todos los recursos, vamos a minimizar un poquito. Grupo de recursos. Incluye ese, para ver el resource grupo en la solución. Puede ser un nombre leal. Vamos a buscar un nombre que dice leal. La que luz. No veo ninguna instancia. Ah, mira. Miren, si ustedes pueden ver, ya me parece que se ha creado el Learn Resource Group. Está creando todavía. Vamos a esperarle un poquito. Vamos a esperar un poquito. Bien, como ven, me ha salido creando almacenes. También me ha salido creando Stream Analytics Job, o sea, el flujo de trabajo analítico. Y pues parece que ya terminó. Ahora tengo que ir a revisar dónde está este flujo de trabajo. Aquí tiene que haber uno que diga learning, bueno. Sí, vamos a ver, poco. Esto es algo que tenía que eliminar. Ah, aquí. O el curso de Ashman. No veo de verdad. No veo, no veo, no veo. Está eliminando. Ese recurso que creé el otro día que me van a cobrar $2 la hora. $2.
Ujú. Aplicación, small detection, diagramación, cross electronics, también creo que no está bien. No lo borro. Para elevar la de alerta, global, este, este debe ser. Este es IoT Hub. Vamos a ver a qué momento ha creado esto. ¿Sí? Ujú. Listo. Poco. Me parece que sí. Andamos en el stream. Trabajo de análisis. Lear, muy bien. Todo lo que tenga lear. Esto es lear. Y este también tiene lear. Ok, entonces estas son lo que ha creado en este momento. Con los comandos que le hemos dado aquí, ¿no? Se llama eh, bash setup. Ha instalado 3 recursos. Bien, vamos a seleccionar el grupo de recursos aprender o lear. Vamos aquí, todos los recursos. Aquí tienen que decir el recurso aprender. Ahí está, bien, ahí están los 3 recursos de lear. Luego revise los recursos. Tiene un centro de IoT. Tiene Ant IoT Hub Namen. Ahí está. Tiene Store con Namen. Está Store. Y el Stream Analytic Job. Ahí está Stream Job. Trabajo de Stream Analytic. Cuenta de almacenamiento, Store. Centro de IoT. Muy bien. Ahora, si estos 3 recursos no están listos, haga clic en el botón actualizar. Si están listas. Ahora, selecciona el trabajo de Stream. Trabajo de Stream Analytics. Ajá. Select the Stream Analytics. Ok. Ujú. Y vea la información en su página de descripción general. Información general. Estamos en descripción general. Ahí está el grupo de recursos. ¿Qué más? Está el estado. Marca región. Marca de hora de salida. Viernes. Hoy día está la fecha de creación. Ujú. Le dice, tiene salidas y tiene entradas. Oh, muy bien. Vamos a dar esto para ver más completo. Ahí está. Ahora, el trabajo tiene una entrada denominada OIT. OIT. Información de actividades o recurso. Introducción. Propiedades. Supervisión. Tutoriales. Training, regla de alerta. Una salida denominada blob outputs. Bien. Ahora dice, está en el 3 y vea la información de la página. Descripción contiene encuentra los siguientes detalles. En el trabajo hay una entrada denominada input. In the job has. A ver, regresamos atrás. Trabajo. El trabajo tiene una entrada denominada OIT.
Y una salida blob output, el trabajo. Ujú. The job has input name o input and output name blob output. Vamos a buscar eso, ¿no? No la tenemos. No tenemos aquí. Aquí. Comunicación, estado, suscripción, etiquetas, entradas. Ahí está. OIT input y salida blob output. Están. Esto hace referencia a la cuenta de IoT, Hub y Storage, creada por el script de configuración. Muy bien. El script que hemos enviado por acá ha creado esto. Blob OT y IoT input. Blob output. Bien, el trabajo tiene una consulta que lee datos de entrada OIT input y los agrega contando la cantidad de mensajes procesados cada 10 segundos. Oh, escribiendo los resultados en la salida blob output, ¿no? Bien, ahora utilice los recursos para analizar los datos de transmisión. En la parte superior, información general del trabajo Stream Analytics, selecciona el botón iniciar. Vamos a dar iniciar. Se inició el trabajo. Luego en el panel iniciar trabajo seleccione iniciar para ir al trabajo. Bien, iniciar. Listo. Estamos iniciando. Em, espere una notificación que el trabajo de transmisión se inició correctamente. Luego vuelva a Azure Cloud Shell y escribe el siguiente comando. Bien, aquí estamos en el Azure Cloud Shell. Aquí para agregar las etiquetas, inicia un recurso. A ver acá, ¿qué dice? Está iniciando. Ahí, ahí. Hay que esperar que termine iniciar. Bien, hemos esperado bastante tiempo y sigue ejecutando lo que es el Streaming Analytics trabajo. Como hemos visto, este es un trabajo que es en tiempo real. Me imagino que está haciendo algún proceso de datos en tiempo real. Entonces, am, bien, vamos a ver un código. Acá vamos a volver a conectar. Vamos a ingresar un código para simular un dispositivo que envía datos a IoT. Y voy a copiar este código. Ahí se está iniciando. Y voy a entrar a la carpeta. Stream, bash setup, este ya corrido. Ahora voy a poner bash setup, bash, IoT dice SH. Muy bien. Esta es una simulación. Ya ha empezado la simulación.
está en 0%. Simulación en progreso 0%. Mientras se ejecuta el simulador de vuelta a la Schule Portal, revise la página del grupo de recursos a aprender. Bien, vamos a ir a la página de recursos. Ya, mm, Schule Portal, ¿no? Y voy a seleccionar Store Account, Store Account. ¿Sí? En el panel izquierdo de la hoja de la cuenta de almacenamiento, seleccione la pestaña Contenedores. En la hoja de la pestaña Contenedores, aquí está. Ujú. Dice, um, abre el contenedor de datos. Ya, necesidad, movemos, está. Navegue por la jerarquía de la carpeta que incluye la carpeta para el año actual. Como su carpeta para este mes, el día y la hora. Acá. Mes, día, mes, día 3, y la hora. La hora, ¿qué hora es? Son las 1:01, ¿no? Sí, porque a ver, vamos aquí. Mira, que hay una carpeta. La simulación ya llegó al 100%. En la carpeta de la hora anote el archivo que se ha creado, que debe tener el nombre similar a JSON. A ver, ¿es así? Mm, sí, sí, sí. Sí, es JSON. Entonces, mira, en el menú del archivo de derecha, los detalles del archivo, selecciona ver, editar y reducir contenido. Sí. A ver, vamos a ver. Está. 3, día 5, día 13, será el día 4, el día 5, obviamente 5, este es a las 00:11, esto es a las 0:1, me parece bien. Dice en el menú de archivos a la derecha, en los detalles, aquí, seleccione editar, ver, editar. Y revise el contenido del archivo que debe consistir en un registro JSON. Mm, es un registro JSON con segundos. Dos muestras en cada segundo, cada 30 segundos. Muy bien. Consiste,
que debe consistir en un registro JSON para cada periodo de 10 segundos. 10 segundos, no, con cada 30 segundos. 55, no, start time, end time. Por ejemplo, 56, 0,6 con 24. 0,6 con 49. Ujú, ujú, bien, cada 10 segundos para que supongo que es cada 20 milisegundos. Cada 20 milisegundos. Bueno, entonces, tenemos ya la respuesta. Use el botón actualizar para actualizar el archivo. Ten en cuenta que se escriben resultados adicionales. Vamos a ver, vamos actualizando. Acá tenemos hasta 1,39. A ver, veamos. Veamos acá. 3, 3, 5. Vamos a poner actualizar. 3, llegamos al 5. Acá ponemos editar, editar. Y pues el último dato es el número 175. Vamos a actualizar. 175. Así va. Sí, sí. Muy bien, sigue siendo 25. 1,29. Muy bien. Ahora vuelva a Azure PowerShell y espera que finalice la simulación. El dispositivo debería durar unos 3 minutos. La verdad que ya terminó hace tiempito. Ha tomado con 2,40. Un 80%. Ahora, de vuelta en Azure Portal, actualice el archivo una vez más para ver el conjunto completo. Ok, vamos a virtual, vamos al Azure por archivo. Azure está. Y luego por layout, ok, lo observo. Ujú. Actualice el archivo una vez más. Portal vamos a actualizar el archivo. No, vamos. No, a ver, tú sale esto. O esto en la show. Está actualizado. Mm, Ahora vamos a volver al grupo leer. Vamos a pegar aquí. Y vamos a abrir otra vez el trabajo de stream. Este,
trabajo de Stream Analytics. En la parte superior de la página de trabajo Stream Analytics, use el botón detener para detener el trabajo y confirme cuando se lo haga. Muy bien, vamos a detener, porque esto sigue trabajando en tiempo real. Ya ha hecho varios análisis. Tenemos un cuadro estadístico. Dice, si terminó de explorar la solución de transmisión, elimina el grupo de recursos que creó en este. Muy bien, vamos a detener. ¿Vas a detener el trabajo activamente? Claro que sí. Y está deteniendo los trabajos. Luego vamos a obedecer la advertencia que nos dice, si terminó de explorar la solución de transmisión, elimine el grupo de recursos que creó en este ejercicio. Porque nos pueden cobrar y puede ser contraproducente para nosotros el mantenerlo activo. Muy bien, al parecer ya se está deteniendo. Vamos a actualizar por recurso. Ujú. ¿Dónde están las cosas que no? Mm, Vamos a ir. Ujú. Vamos a pensar. Vamos acá. Los recursos. Mm, Estos todos los recursos. Pero necesito estar dentro de este recurso. Ujú. Vamos a eliminar grupo de recursos. El nombre del grupo de recursos para confirmar la eliminación. ¿Está? Vamos a eliminar esto. Eliminando el grupo de recursos que le da. Bien, vamos al inicio para ver si es grupo de recursos detenido correctamente. Tres resultados. Ok. Grupo de recursos. Este sí, grupo de recursos. Se llama Lear. Y acá lo voy a eliminar. Lear. Lear.
Actualizar. Ujú, no está el botón. Ya estoy en- ujú, después se elimina el grupo leal. A ver, vamos a ver, actualizamos esto y ya no debe estar en leal. Aquí está, mira, aquí no dice que se eliminó. Ujú, vamos a ver esto. Dice no encontrado. Ya está. Bien, de esa manera hemos terminado esta pequeña práctica referente a la Stream Analytics, o sea, al flujo analítico de la Azure. Correcto, nos vemos en la siguiente lección.